¿Qué tal? Muy buenas noches, soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto ya de jueves. La reforma que permitirá que el Fondo de Salud para el Bienestar reintegre hasta 33,000 millones de pesos a la Federación en abril próximo no cayó nada bien en muchos sectores de la sociedad civil que están preocupados por la atención que puedan dejar de recibir poblaciones vulnerables sin acceso a servicios médicos como pacientes con cáncer o personas que viven con VIH. ¿Cuáles son las implicaciones de la reforma aprobada ayer por las y los diputados? Los gobernadores aliancistas ayer le tomaron la palabra al presidente López Obrador y preguntaron si deben o no romper el pacto fiscal, pero lo hicieron solamente en sus cuentas personales de Twitter. Por ello, el presidente dijo que no aceptará dialogar con estos gobernadores mientras haya politiquería, así lo dijo el presidente, y que no se les han reducido sus participaciones fiscales. ¿Es realmente así? ¿Se debe renovar o no el pacto fiscal aprobado, por cierto, en el gobierno de Felipe Calderón? Y este sábado termina octubre y con ello vence el plazo que el presidente puso a quienes trabajan en su gobierno y que aspiran a participar en las elecciones del 2021 para que renuncien. De su gabinete hasta el momento solo Alfonso Durazo se ha ido. Nadie más participará o se irán hasta diciembre cuando se cumpla el plazo legal. Esos son los tres temas de la noche. Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de jueves. Ayer el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó que hasta 33,000 millones de pesos del Fondo de Salud, antes Fondo de Enfermedades Catastróficas, sean reintegrados a la Federación para atender la pandemia por COVID-19. Organizaciones ciudadanas y partidos de oposición han advertido que esto pone en riesgo a quienes no están adscritos a ningún servicio de salud como el IMSS o el ISSSTE y que padecen enfermedades graves como cáncer o VIH y que requieren de este fondo para recibir atención y medicamentos. Y por cierto, hoy en el Senado de la República, un grupo de activistas de personas que viven con VIH fueron a protestar por este tema. Veamos el contexto. Pese a las críticas y protestas de los diputados de oposición, la bancada de Morena y sus aliados consiguió la aprobación en lo general y en lo particular de la iniciativa de reforma a la Ley General de Salud. La reforma permite que hasta 33,000 millones de pesos del Fondo General de Salud, antes Fondo de Enfermedades Catastróficas, sean devueltos a la Tesorería de la Federación para solventar la necesidad del gobierno federal de disponer de recursos necesarios para atender la pandemia de COVID-19. La modificación a la ley apunta que cuando el Fondo de Salud para el Bienestar acumule recursos en un monto superior a 2 veces la suma aprobada en el presupuesto de egresos, el remanente podrá destinarse a fortalecer acciones en materia de salud. Es decir, el dictamen establece un límite a la capacidad del fondo para acumular recursos que no son erogados. Sobre la aplicación de esta fórmula, el Fondo de Salud para el Bienestar deberá trasladar hasta 33,000 millones de pesos de su patrimonio a la Tesorería de la Federación a más tardar el próximo 1 de diciembre de 2021. Según la iniciativa, los recursos que queden en el fondo seguirán garantizando la atención de enfermedades que provocan gastos catastróficos conforme lo establece la ley. El dictamen aprobado este martes por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública fue remitido al Senado para su discusión y aprobación. Punto y contrapunto. Primer tema a discutir esta noche de jueves, como cada martes y jueves, Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc por el Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Ana? Hola, buenas noches a todas y todos. Cansadona ya por la semana, pero ahí vamos. Bienvenida. Martín Vivanco, también académico y abogado. ¿Cómo estás? Bien, apenado por llegar tarde. Una disculpa con todos y todas. No, la gente no lo sabe porque el programa sale puntual, pero sí, Martín llegó muy tarde. Sí. Pero yo sí sé. Estefanía Veloz, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Bien, te perdono, Martín. Buenas noches. Gracias. Y Alejandro Encinas, politólogo y simpatizante de la 4T. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, también se la perdonamos porque nos estamos acoplando al nuevo horario. Ahí está. Bueno, a ver, me quedo ahora con quién quiero empezar. Empezamos hoy con Martín, a ver, con el tema del Fondo de Salud. Como llegaste tarde, te toca a ti ser el primero. Pero en efecto, hoy había una protesta bastante fuerte de activistas, de personas que viven con VIH, que están preocupadas precisamente por este tema. Al parecer tuvieron ayer un encuentro con la senadora Marlu Micher y también con la senadora Patricia Mercado, en donde se les prometió, se les aseguró que no van a desaparecer estos fondos, pero ellos en el caso del VIH estaban preocupados por el tema de que hay algunos fondos que se pueden etiquetar para otros fines que no son necesariamente para el tema de salud y que les da un poco, no un poco, sino mucho nervio esto. Pero en efecto han generado muchas reacciones esta aprobación de la desaparición de este fondo. ¿Cómo lo ves? Es que es un tema bien complejo y yo creo, a ver, se justificaría si y solo si fuera para un solo momento, o sea, para este año por la emergencia de la pandemia o
vamos a ponerle 2 años, si es que dura la pandemia, que espero que no 2 años. ¿Cómo funciona? Actualmente el INSABI, ¿no?, en su presupuesto le tiene que transferir recursos a este fondo que es un fideicomiso, que la institución fiduciaria es la Banca de Desarrollo. Entonces, este fondo tiene fines específicos. De todo el presupuesto que le dan al INSABI, 8% se tiene que destinar a enfermedades catastróficas, o sea, como gasto catastrófico, que es, por ejemplo, lo que tú dices, cánceres, etcétera, o sea, enfermedades que solventarlas o poder tener un tratamiento es extremadamente caro. 2% infraestructura médica y 1% para distribución de medicamentos. Eso se va al fondo y se va acumulando porque la banca puede tener rendimientos de eso. ¿Qué es lo que dice la iniciativa? Si en el fondo tienes el doble de lo que se le etiquetó en un año, entonces puedes hacer uso del remanente. Eso es lo que dice la iniciativa. ¿Cuál es el problema? Que el uso del remanente, que es mucho dinero, en este caso serían hasta 65,000 millones de pesos, en este caso nada más quieren decir que van a agarrar 33,000, pero podrían agarrar 65,000 millones de pesos porque el fondo tiene 97. No se dice a qué se va cuál es el fin de los recursos. Ese es el único problema. De hecho, el debate de la Cámara de la oposición solamente lo que quería era una cosa: dime a dónde se van a ir, vamos a poner un transitorio o un candado para que efectivamente se vayan a la salud o a la compra de vacunas. Y eso no estuvo dispuesto el partido oficialista, o los que tienen la mayoría en eso. Yo creo que por un lado sí se justifica porque sí necesitamos dinero y aparte, bueno, es un fondo de salud, no se está descuidando el fondo porque se sigue cumpliendo con los fines, pero nada cuesta poner un candado para que eso no vaya a parar en alguna obra de infraestructura que no vaya a servir para nada. Ese es el punto y ese es el debate y creo que es atendible. Claro. Veloz, ¿coincides con Martín o no? ¿Qué está pasando con este tema? Porque yo creo que sí les falta mucha comunicación. En efecto, a lo mejor hay quien dice que esto es una mejor reforma. He hablado con personas expertas que me dicen es que el dinero destinado a salud no debería estar en un fondo así, pero en general sí estoy escuchando muchas organizaciones de la sociedad civil preocupadas por este tema. Bueno, primero el análisis de disponibilidad del Centro de Estudios de Finanzas afirma que el recurso que queda sí es disponible para atender enfermedades de alto costo. Yo lo que creo es que una buena opción sería aumentar el catálogo de enfermedades de alto costo. Entonces sí hay un problema de comunicación, como tú dices, porque uno, las noticias falsas que están girando en torno a esto, que no les queda muy claro qué es lo que está apareciendo con el fondo. Y sí, efectivamente el fondo no va a desaparecer. Lo que pasa es que evidentemente hay un recurso que está ocioso porque el fondo está ingresando dinero y cada año se va quedando el dinero que no se va gastando y en estricto sentido nada más el dinero validado es el que se utiliza para financiar las enfermedades catastróficas y por eso el dinero que se va quedando lo que pasa es que se tendría que regresar a tesorería. A mí no me parece que haya nada de malo en eso y menos en una crisis de salud como la que estamos teniendo ahorita. Y sí, así como tampoco se sabe si se va a destinar ese dinero para eso, pues tampoco sabemos si el remanente se va a destinar para lo otro. Y ese es el gran problema que también tiene que ver con el tema de los fideicomisos, o digamos, es una discusión similar. A mí me parece que no pasa nada con esto, simplemente creo que la oposición lo que ha querido es desinformar en torno a lo que está pasando con el fondo y las discusiones que se han dado ahorita es que si el fondo va a desaparecer y los expertos de salud que tú mencionas y compañeros incluso del activismo que se han acercado me han dicho es que ¿por qué quieren desaparecer el fondo? ¿Qué es lo que va a pasar con el fondo? Y el fondo se va a quedar como está, simplemente hay un recurso ocioso que no se está gastando que es el que tiene que regresar a tesorería. ¿Por qué no habría que regresarse a tesorería? Eso es lo que yo le quiero preguntar a la oposición. ¿Por qué se está negando a utilizar 33,000 millones de pesos para la crisis de salud que tenemos ahorita en el tema de COVID? Para que se vaya a los hospitales, para que se vaya a la atención médica, que hoy necesitamos dinero. Y la oposición lo que sigue haciendo es entorpecer estos procesos en este tipo de votaciones. Afortunadamente creo que salió. Lo que yo sí creo es que habría que aumentar el catálogo de enfermedades y que bueno, eso tendría que darse una discusión más amplia, pero por el momento, en una crisis de emergencia como esta, el dinero que no se está utilizando, pues tendría que estarse utilizando en este momento. Bien. ¿Cómo lo ves, Ana? ¿Coincides con Estefanía o no? A ver.
No, por supuesto que no, porque en todo caso yo le pregunto a Estefanía, ¿por qué mejor ella no le pregunta al presidente y a su partido y a sus cámaras de diputados y de senadores por qué de lugar de destinarle dinero a los doctores y a combatir el COVID, se lo están destinando a Pemex, se lo están destinando a Dos Bocas y se lo están destinando a un aeropuerto que al final no sabemos si va a ser viable? Es decir, cuántos al Tren Maya y así, me puedo ir con un listado de caprichos presidenciales, pero ella sí se pregunta por qué la oposición y por qué todos los que no pensamos como la Cuarta Transformación, que cada vez somos más, nos estamos preguntando por qué no se está destinando, por qué no se puede quedar una institución de salud con un fondo como el de gastos catastróficos. Esta clase de remanentes que ya nos explicó Martín, bien podría entonces la reforma haber venido que las instituciones de salud en todo caso lo reenfoquen de una mejor manera, porque sí, el dinero está ahí, sí, el dinero se genera gracias a la banca, pero el tema es que todavía existe un gran desorden en el INSABI. No apenas hace 4 días yo iba caminando con mis perros y se me acercó un señor y me dijo que sí, como él sabe que trabajo en la alcaldía, que si yo sabía cómo podía adquirir sus derechos del INSABI, porque a un año de haber desaparecido el Seguro Popular, él ahorita ya no tiene acceso a que le atiendan su diabetes y me dice, Ana, es que yo ya voy a una clínica y me dicen que como no he hecho mi cambio con el INSABI y cuando lo he intentado no he podido, no me han dado mi medicina y yo ya empecé a perder la vista de mi ojo izquierdo. Entonces, si bien el Seguro Popular a mí me atendía una vez al mes y me daban las medicinas que requería, ahorita por el gran desorden que tiene el INSABI no me han atendido. Y como él, y no lo estoy inventando, puede haber miles de casos en todo el país. Entonces, esto realmente nos hace, o sea, lo que se tienen que dar cuenta Morena y los que nos están gobernando es que la gente los ataca porque lo están haciendo mal, ¿eh? No los atacan y no los cuestionan y no tienen miedo de perder el acceso a la salud simple y sencillamente porque nos caigan mal o porque amanecemos pensando en eso todos los días, sino porque han hecho las cosas de manera como tan de sopetón, tan de tajo, tan desordenadamente. Sí. Que las cosas no están funcionando bien y señalar que la aprobación de esta reforma fue un juego súper sucio en la Cámara de Diputados. Lo señaló una diputada priista porque cuando ya habían decretado que ya estaba el final de la votación, no había el quórum necesario para alcanzar que esto se reformara y sin embargo servicios parlamentarios a cargo de Morena lo pasó como si hubiera habido el quórum necesario. Entonces bien. Morena está destrozando el país con mentiras. Bueno. Alejandro, ¿en dónde te posicionas tú? ¿Qué le contestarías a esta Ana sobre este tema? ¿Está Morena mintiendo? ¿Está queriéndose quedar con este dinero? Hay muchas caricaturas que, por cierto, están representando a Morena como este paciente enfermo al lado de un niño con cáncer y Morena chupando prácticamente el suero por el tema de los fideicomisos en lugar del niño. Bueno, me sorprende que la oposición ni siquiera está para apoyar la adquisición de las vacunas contra COVID. ¿Qué mayor emergencia sanitaria, qué mejor uso de estos fondos que para atender la mayor crisis sanitaria de los últimos 100 años? Yo le diría a Ana que se recibió después de los gobiernos del PAN y del PRI, un sistema de salud desmantelado en donde había un déficit de 300,000 médicos y que Morena o el gobierno emanado de Morena sí ha, cuando menos este año, contratado a 50,000 para ir subsanando ese enorme déficit, porque efectivamente entiendo la preocupación de alguna parte de la oposición porque algunos de sus aliados o de personeros del viejo régimen, como Andrés Granier, solían desviar estos recursos para el lucro personal. Andrés Granier fue condenado a 10 años de prisión por el desvío de 196 millones de pesos de este fondo en el año 2010. Estamos hablando de 33,000 millones de pesos. Por ahí en Twitter y todo esto, Pedro Ferriz, etcétera, han estado desinformando de que se desaparecía el fondo. Eso es absolutamente falso. Se disponen de 33,000 millones de pesos para cumplir los compromisos ya asumidos desde el 13 de octubre, cuando se anunció la firma de contratos para adquirir 198 millones de dosis de vacunas para cubrir a 116 millones de mexicanas y de mexicanos para inmunizarlos. ¿Qué gasto más importante en este momento que este? Y son 116 porque algunas de las vacunas requieren doble dosis. El valor total de estos contratos son 35,000 millones de pesos, o sea, 2,000 millones de pesos más que los 33,000 que va a disponer a través de este fondo. Y ya se han dado pagos por adelantado de alrededor de 6,000 millones de pesos a empresas como COVAX, Pfizer, AstraZeneca, CanSino, para ir cumpliendo con este mecanismo de asegurar que lleguen en tiempo y
de manera gratuita para todos los mexicanos y mexicanas esta vacuna, que es la única forma, pues hasta el momento, que se tiene para salir de esta situación crítica. Lamentable el nivel de desinformación y que ni siquiera para esta coyuntura la oposición pueda participar cerrando filas por algo tan elemental como la compra de vacunas. A ver, ¿quién quiere contestar? Tenemos tiempo todavía para 2 comentarios más. Martín y después Ana, por favor. Es que, tiene razón Alejandro y Estefanía en que el fondo no se desaparece, en eso estoy de acuerdo. Y también yo estaría de acuerdo si fuera 1 o 2 años, pues la reforma es permanente y el remanente de todo este fondo, que son miles de millones de pesos, como no tienen un fin específico, entonces no sabemos a dónde se van a ir. Ahorita yo no dudo que se van a ir a COVID. A lo mejor, y a la compra de vacunas, etcétera. Pero, ¿qué nos garantiza a todos los mexicanos que en 3 o 4 años eso no se vaya a infraestructura? Absolutamente nada, porque en la tesorería se reciben y se ponen bajo el rubro de gasto federal, gasto general. Ese es el gran problema. ¿Por qué no poner un candado de que solamente se puede destinar a salud? Ese es el único debate. Todo lo más estoy de acuerdo, porque es un fondo para salud, es un fondo que debería de estar para emergencias también y no se está dejando una sin dinero y no se está desapareciendo. El problema son los candados. Ana. Yo sí tengo dudas, yo no soy tan confiada como Martín. El próximo año es año electoral. ¿Y qué va a hacer Morena pudiendo manejar 33,000 millones de pesos? A nadie nos consta que vayan a utilizar ese dinero, como esto sí lo dijo Martín, para vacunas. Además, en este momento todavía no hay vacunas. Sabemos que el canciller y el gobierno mexicano ya firmaron con 3 empresas farmacéuticas la posibilidad de la distribución de vacunas aquí, pero no hay vacunas, no sabemos para cuándo. Entonces, apartan estos 33,000 millones de pesos, pero puede que la vacuna llegue hasta el próximo junio del 2021. Y entonces ellos ya tuvieron 6 meses de operación pre-campaña electoral para manejar esta clase de dinero con total opacidad. Y eso a mí me preocupa, porque el dinero de los fideicomisos, que dicen también que va a llegar de manera directa, también lo van a poder utilizar como recurso pues para las campañas. Y se me hace muy irresponsable que el presidente está desmantelando el Estado para poder pues justificar sus acciones pro Morena para el año que viene. Por supuesto, eso es una conjetura, pero yo me acuerdo que en un tuit, por ejemplo, nuestra compañera y querida Fernanda Caso decía, ¿cómo se le va a asignar de manera personal los fideicomisos destinados al cambio climático? ¿A quiénes se le van a entregar? Esa clase de cosas, hoy no sabemos qué va a pasar con ese dinero. Bueno, último comentario veloz y nos vamos a una pausa. Sí, si en promedio se ingresa cada año el doble de lo que se necesita y ese dinero no se gasta, ¿por qué no preferiríamos tenerlo directo en la tesorería que dinero que se está acumulando y que no se está gastando, hasta ver a quién le conviene qué y en qué se gasta y a ver si a la oposición le acomoda en qué se va a gastar? Por eso no me hace sentido el comentario de Martín. Y la verdad es que utilizar comentarios de la oposición, de los que han gobernado siempre, de los que se han gastado el dinero en campañas históricamente, se han gastado el dinero de hospitales, se han gastado el dinero de escuelas, se han gastado el dinero de programas sociales, se han gastado el dinero de guarderías, se han gastado el dinero de todo en sus campañas electorales para seguir haciendo fraude electoral, ha sido el PAN. Entonces no me parece que Ana quiera pensar que nosotros somos como ellos, por eso la gente votó por Morena. Bueno, y luego hay fideicomisos, y luego hay dinero de fideicomisos que uno no sabe dónde queda, que supuestamente era para migrantes, ¿no? A ver, rápido, Martín, por favor. El problema es que si se aprueba la fórmula, ese remanente en 10 años ya no existe. Entonces, el fondo ahí sí desaparece. ¿Por qué? Porque cada año vas aumentando más. ¿Por qué? Porque cada año ingresa más dinero y el manejo financiero te da utilidades. Por aritmética te lo vas a comer. Eso es lo que se está diciendo. La fórmula no da. Bueno. Si le pusiéramos un candado, está perfecto. Esta discusión va a seguir en el legislativo, entonces recuperan ustedes esta discusión la semana que entra, que van a estar con Mariana toda la semana, y ya los veremos después en noviembre, ya regresando yo justamente a donde voy. Hacemos una pausa y al regresar, la polémica entre los llamados gobernadores aliancistas y el Ejecutivo Federal sigue. El presidente López Obrador dice que la Federación no les debe, por el contrario, ellos deben, mientras que los gobernadores dicen que revisarán el pacto fiscal. Con este tema volvemos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. La controversia entre el Ejecutivo Federal y los 10 gobernadores que integran la llamada Alianza Federalista ha marcado la semana.
Luego de encabezar 10 actos para no sufrir recortes en las participaciones federales, los mandatarios locales solicitaron reunirse con el presidente López Obrador. De lo contrario, dijeron, se ponía en riesgo el pacto federal. Pero el presidente rechazó reunirse con ellos, dijo que el pacto federal no podía romperse sin consultar a la ciudadanía y dejó el tema en manos del secretario de Hacienda, Arturo Herrera. Los gobernadores le tomaron la palabra y anunciaron que realizarían consultas ciudadanas para decidir si sacan a sus estados, pero no del pacto federal, sino del fiscal. Esta mañana el presidente dijo que está dispuesto al diálogo siempre y cuando no haya politiquería y señaló que las quejas de los gobernadores tienen un trasfondo electoral. Arturo Herrera, por su parte, dijo que el pacto fiscal fue diseñado por el gobierno de Felipe Calderón, por lo que le resulta extraño que gobernadores del PAN lo estén considerando injusto. Informó también que iniciará una discusión técnica para buscar una reforma fiscal con un sistema más justo y equitativo y que no se han reducido las participaciones federales, por el contrario, subieron 2.9% con respecto del año 2019. Ana, ¿por qué se están quejando los gobernadores del PAN si es un pacto que fue reformado con Felipe Calderón? La verdad es que a mí me da mucha risa pues que señalen o que estén diciéndolo como si esto fuera también culpa de Felipe Calderón. Pobre Felipe, ya ni cuando lo ven contra las cuerdas se compadecen. El tema es que cuando Felipe Calderón era presidente no le quitó dinero a los estados, no los trató como los está tratando López Obrador y tampoco se esforzó como en desmantelar los municipios, porque el presidente ya ha dado varias declaraciones donde dice que los que se tienen que arreglar son los jefes municipales, pagarle menos a los regidores, concentrarse como en tener municipios más austeros, en lugar de decir la federación, les vamos a fortalecer a los municipios, que es la visión panista municipalista, para que el país salga adelante, porque son los municipios los que solucionan la atención primaria a las y los ciudadanos, a las y los mexicanos. Entonces, en este sentido, el tema del desarrollo equitativo y todo pues el desenvolvimiento histórico que hemos tenido para tener el pacto entre los estados que hoy tenemos, pues se supone que es para encontrar equilibrios y que los recursos y las oportunidades sean los mismos para todos, pero el tema es que estamos frente a un presidente, López Obrador, que no está buscando eso y dice, no los voy a atender porque no me quiero prestar a politiquerías, y el primero en hacer una politiquería es decir, no te escucho, para no desgastar la investidura presidencial, cuando prefiere sacar videitos de béisbol, sacar declaraciones de béisbol, destinar millones de pesos a béisbol y no a los municipios de este país. Entonces, que nos diga realmente quién está jugando a hacer politiquería desde la más alta tribuna nacional. Entonces, aunque el secretario Arturo Herrera, como para sacudir la atención, diga que esto también es culpa de Felipe Calderón, pues lo que se tendría que preguntar es por qué una tercera parte de los gobernadores del país están buscando replantear el sistema nacional de coordinación fiscal. Es decir, se tiene que llegar a un acuerdo porque si no, de verdad, el país se va a polarizar muchísimo. Y es que yo genuinamente creo que los gobernadores que están, bueno, aquí en este caso son los nombres, que están planteando esto, lo hacen por una razón, se está poniendo en duda la razón de ser del pacto federal. Entonces no es algo fácil, no es algo que se tenga que echar en saco roto, y menos cuando el presidente, por ejemplo, les canceló en el norte el proyecto de la cervecera, cuando está en contra de la inversión eólica, y cuando entonces el que no entiende el federalismo y el pacto federal es López Obrador. A ver, Veloz, levantaste la mano, quieres hacer el contrapunto, me imagino. Bueno, primero voy a decir rápido que lo de la cervecera no la canceló el presidente, la canceló la gente, que un día Ana es ecologista y al otro día sí quiere que le quiten a la gente el agua para que pongan una gran cervecera en Mexicali. Pues la incongruencia de la oposición. Y fíjate que lo de politiquería no solo lo dijo el presidente, lo dijo Mauricio Vila, que es gobernador de Yucatán, que es gobernador del PAN, y también lo dijo el gobernador de San Luis Potosí, que no es gobernador de Morena, y también lo dijo el gobernador de Oaxaca, que tampoco es gobernador de Morena. Sí, ese es un punto importante, que realmente de todos los gobernadores que hay de oposición, son solamente 10 o 11 los que están ahorita en la Alianza Federalista, y realmente la oposición, el PRI, tiene creo que 12 gubernaturas todavía, o sea, falta, ¿no? Y no está tampoco el gobernador del Estado de México, que es el estado más poblado del país. Y también hay que decir que los panistas que faltan pues han mantenido al margen y han dicho como Vila que no se están sumando a esto porque hay cosas más importantes que atender en sus gobiernos. Entonces hay que decir que no todos los gobernadores que no son de Morena están en esa alianza federalista, porque eso es mentira. Y también sí creo que habría que llevar esta conversación a quizá la discusión del pacto fiscal que vendrá en el futuro, porque sí hay que ver
cómo va a ser la nueva reforma tributaria, que tendría que haber una reforma tributaria, que tendríamos que replantearnos cómo es el tema de los impuestos, pero no como dice el Bronco, que el presidente tendría que hacer disminuirle los impuestos a las empresas en el norte porque son los empresarios norteños los que le dan más dinero al país, lo que es mentira y me parece absurdo que los gobernadores paristas estén yendo por esa línea, pero también en esta alianza federalista la mayoría en el 21 se van a ir. Y hasta ahorita no hay un liderazgo claro. Se van a ir en el 21. Y si en el 21 los gobernadores que llegan están junto con la línea del gobierno federal en términos de trabajemos juntos, porque si Ana dice que le importan los municipios al PAN, pues lo primero que le tendrían que importar tendría que ser a los gobernadores y no hacer este tipo de desplantes. Y estos gobernadores se van a ir a la banca en el 21 y no sabemos qué va a pasar y su alianza federalista ahí se va a quedar. Entonces vamos a ver, también hay que esperar a cuál sea la postura en ese sentido de los próximos gobernadores. Lo que tienen ahorita estos gobernadores es un lapso muy pequeño de hacer la consulta, si es que la quieren hacer, para hacer el ruido que tengan que hacer, porque de ahí va a salir un candidato de su partido probablemente, y ahí se van a empezar a pelear. Pero sí creo que nos estamos adelantando, es una visión muy futurista en términos de cuál va a ser la decisión que están tomando los estados, porque estos gobernadores que quieren tomar decisiones por sus estados, pues ya se van. Bien. Ahora, yo no sé si revisando la historia, digamos, de estos conflictos, Alejandro, que siempre han existido entre los gobernadores y quien esté en la presidencia de México, yo no sé si haya habido diálogo directo siempre con el presidente o de si siempre sea el interlocutor designado el secretario de Hacienda, como está ocurriendo ahorita. Pero habiendo dicho eso, ¿cómo lo ves? Y sobre todo el hecho de que pues, el presidente justo diga eso, ¿no? Yo no me voy a reunir con ellos, politiquería, es un tema electoral y más bien que se encargue el secretario de Hacienda. Pues es que efectivamente es completamente politiquería. Yo no sé en qué país, en qué México viven estos gobernadores que piensan que pueden ganar una consulta popular para consultarle a los mexicanos en sus estados si quieren dejar de ser mexicanos. Hay romper con el pacto federal, eso me suena a un debate decimonónico, como ya lo habíamos comentado, y hay que decirle a las cosas por su nombre. Esta no es una alianza federalista, esta es una alianza separatista. Ellos se quieren, no les gusta compararse con personajes de la historia mexicana como Mariano Otero, pero sus argumentos me suenan más a los de Stephen Austin o los de Samuel Houston, aquellos separatistas de Texas que también el eco resuena de cómo nosotros, un estado próspero y desarrollado, vamos a compartir los destinos con una federación en rezago y en falta de desarrollo. También hay que decir que hay mucha demagogia y muchas mentiras porque estas entidades reciben mucho más de lo que dan, ninguna da más de lo que recibe. Eso también hay que decirlo, pero por supuesto es mucho más fácil echarle la culpa a alguien más que asumir las responsabilidades propias de aumentar la raquítica recaudación fiscal de sus estados y darse cuenta que hoy todos nos tenemos que apretar el cinturón porque estamos en una crisis que pues había rebasado todos los desafíos habidos y por haber, en donde todos tenemos que establecer políticas de austeridad, de recortes presupuestales en gastos superfluos, en derroches, en privilegios, y ellos en vez de apretarse el cinturón, pues prefieren seguir estirando la mano como si la federación fuera un barril sin fondos. Hay que decir también que hay mucha hipocresía porque ellos se han asumido siempre como los defensores del Estado de Derecho y nada más ajeno su posición en este tema que a ello. Porque, en primer lugar, el artículo 40 constitucional establece que México es una república federal. Y el artículo 35, que habla sobre la consulta popular, la exenta, la prohíbe en los casos en que esta tenga que ver con ingresos y gastos. En ingresos y gastos no podrá ser sujeto a consulta popular. Este es el orden constitucional que como país nos hemos dado, a través de la vía democrática se ha ratificado y todos están en derecho de entablar un debate, de pedir que se modifique. Sí. Pero tiene que ser siempre por la vía pacífica y democrática. Creo que hay mucha demagogia en esto y aquellos que se asumen como los defensores del orden constitucional, en realidad los están vulnerando y se están exhibiendo de cuerpo entero. Martín, ¿cómo lo ves tú? Y es que ya salieron a aclarar muchísimas cosas. Alejandro tiene razón, el Pacto Federal es un arreglo constitucional, ya lo habíamos dicho. Pero ya salieron a decir, lo que está en cuestión, lo que está cuestionando no es el Pacto Federal, es el Pacto Fiscal, que ahí basta una reforma legal, es la Ley de Coordinación Fiscal. Con Calderón, ¿qué se hizo? Lo único que se cambió con Calderón fue la fórmula de cómo se distribuían los recursos y lo que se privilegió fue la población, el número de población. Y adivinen quién salió ganando, pues el Estado de México, ¿no? ¿Qué quieren los gobernadores ahorita?
lo único que quieren es diálogo. Tan es así, yo nunca cito funcionarios, pero hoy sí voy a citar uno. Hoy en el Twitter del secretario de Hacienda está una foto con el gobernador de Durango, porque el gobernador de Durango lo que quiso es, ok, voy a dialogar, necesito recursos. ¿Por qué? Porque bajaron muchísimo los recursos del ramo 28 y del ramo 33, y aparte con la desaparición de muchos fideicomisos, sí le están pegando a los estados, a los municipios y a la gente. No es una cuestión nada más de ponerte el cinturón, no es una cuestión de politiquería. Si fuera de politiquería, Coahuila no estuviera ahí, porque ya ganó la elección. O sea, no es de política, sí es una cuestión en serio. O sea, y la prueba está en esa foto donde el secretario dice, hoy platicamos de infraestructura en Durango, que es mi tierra y que la conozco, y sí es cierto, sí afecta, hay una baja de recursos. Lo único que se necesita es diálogo y saber de dónde van a salir los recursos para poder tener una continuidad en las obras y poder acabar los gobiernos. No es tanto de política, puede ser, hay algunas cosas de la consulta y todo eso, pero lo que está en el fondo es, necesitamos un nuevo pacto fiscal que trate equitativamente a todos y se necesita dialogar. Punto. Bien. Ana, levantaste la mano. Sí, pedirle a Estefanía pues que revise la prensa diario, porque justamente esta diferencia que hizo en este momento Martín, una cosa son los gobernadores, de Acción Nacional que no están apoyando una posible separación del pacto federal, pero todos los gobernadores de Acción Nacional, y hoy salió en la portada del Universal, están apoyando este replanteamiento del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, porque si bien la fórmula que se estableció con Felipe Calderón funcionaba en aquel entonces, ahorita ya no está funcionando, y para eso existe el diálogo y la política, para entender y reformular las leyes para el momento que estamos viviendo. Porque también la vez pasada mi compañera se equivocó al decir que los gobernadores no le habían contestado al presidente cuando empezó esta gira en plena pandemia. El gobernador de Tamaulipas y el gobernador de Guanajuato dieron un discurso que a las y los panistas nos encantó, porque le dijeron al presidente que si bien podían trabajar juntos y avanzar juntos en muchos temas, que no se equivocaran temas sobre todo económicos y de seguridad para sus entidades. Entonces, de que hubo gobernadores que en la mañanera le respondieron al presidente que revise cuando visitó Tamaulipas y que revise cuando visitó Guanajuato. Y el presidente no ha querido ir a Chihuahua, porque apenas hace unos meses trataba a Corral como si fuera su amigo y hasta hicieron panecitos en su cocina juntos, y ahora sí lo trata como si fuera su peor enemigo, porque no quiere aceptar doblegarse ante Estados Unidos como el presidente lo está haciendo. Entonces, que se informe bien, todos los gobernadores panistas están a favor del replanteamiento del Sistema Nacional en Coordinación Fiscal. Bueno, hay que salir a defender a los gobernadores panistas. No es secreto para nadie que Mauricio Vila, el gobernador de Yucatán, se está manteniendo al margen de las discusiones de los gobernadores panistas. Hay que tener un poquito de lectura política, para saber eso. Y la otra es, sí, 2 gobernadores le respondieron al presidente. El resto de los 10 que hoy se están parando diciendo que el presidente no lo recibe, le dijeron muchas gracias por venir, presidente, le dieron la mano, lo llevaron a comer, le dieron el tour por todo el estado. Y eso no es mentira. Y digo, Javier Corral un día se baja, otro día se sube a la Alianza Federalista. Habría que saber, eso es un problema que ustedes tendrán que arreglar en su partido. Uno dice lo que ve y lo que dicen los gobernadores. Alejandro, ¿levantaste la mano? Sí, sí hubo esta amenaza de salirse del pacto federal. Efectivamente ha ido matizándose, bueno, es parte de los gritos y sombrerazos que luego se dan al calor de la política, pero si es a través del diálogo, pues es absolutamente válido y necesario. Ojalá y vuelvan a la mesa. Y también que se recuperen los espacios como la CONAGO, que eran espacios en donde ya se había articulado una representación de los estados. Sí. Martín. O sea, no, es que, retomando a Alejandro, es bien importante. Y a tu pregunta, antes sí lo recibió el presidente, por supuesto, a muchos gobernadores, claro que sí, y el secretario de Hacienda es fundamental. Pero insisto, hoy en la foto donde se ve al gobernador Aispuro con el secretario de Hacienda, pues lo único que están diciendo es, necesito un poco más de margen para acabar ciertas obras. Y lo que dice Estefanía, tiene razón, hay que replantear el pacto fiscal. Por supuesto que sí, pues lo primero que dijimos desde que ganó López Obrador con tanta legitimidad fue, hay que hacer una reforma fiscal. ¿Por qué no se hace? Claro. Bueno, si les parece, ¿alguien más quiere agregar algo? Hacemos una pausa para regresar con el último tema de la noche. También este tema de la Alianza Federalista va a seguir dando de qué hablar. Vamos a ver si ocupan o no los gobernadores el llamado de hacer una consulta, realmente hacer una consulta y no lo que hicieron en redes sociales, que hicieron un sondeo, y veremos básicamente pues si también la gente acude a este llamado de sus gobernadores, de sus ejecutivos locales. Hacemos una pausa y al regresar este fin de semana vence el plazo marcado
por el presidente López Obrador para que las y los funcionarios de su gobierno que aspiren a participar en elecciones del 2021 renuncien. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Es una buena medida la del presidente. Regresamos a Punto y Contrapunto, no te vayas. Estamos de regreso para el último bloque de la noche, luego de que los coordinadores estatales de desarrollo de la Secretaría de Desarrollo Social, conocidos popularmente como superdelegados, fueran reportados por hacer proselitismo. El presidente López Obrador pidió que fueran denunciados porque su administración no usa dinero público con fines electorales. El presidente puso el 31 de octubre próximo como fecha límite, o sea, este fin de semana, para que los funcionarios que aspiran a cargos de elección popular renuncien. El sábado se cumple esta fecha. ¿Quiénes se van? ¿Quiénes se quedan? Veamos el contexto. El 31 de octubre es el plazo límite que el presidente Andrés Manuel López Obrador estableció para que los funcionarios que aspiran a participar en las elecciones de 2021 renuncien a los cargos que desempeñan en el gobierno federal. Aunque por ley pueden permanecer en el cargo hasta el 5 de diciembre, el presidente les pidió renunciar para evitar que la estructura del gobierno se utilice para favorecer algún partido o candidato. Hasta ahora, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, es el único miembro del gabinete que ha renunciado para buscar la gubernatura de Sonora. Entre los delegados federales de programas sociales, conocidos como superdelegados, también se esperan varias renuncias. Amílcar Sandoval, hermano de la secretaria de la Función Pública Irma Heréndira Sandoval, fue el primero en anunciar que buscará ser gobernador en Guerrero. También buscarán ser gobernadores los superdelegados de Nayarit y Tlaxcala. Según medios locales, también podrían renunciar los delegados de Baja California Sur, Michoacán, San Luis Potosí, Colima y Chihuahua. Este lunes el presidente López Obrador dijo que los servidores públicos que realicen actos de campaña deben ser denunciados. Punto y contrapunto. Estamos ya para el último bloque de la noche. A ver, ¿con quién empezamos ahora? Veloz, ¿cómo ves esta obligación? Pues prácticamente una obligación. El jefe del gobierno federal, el presidente López Obrador, le dice a funcionarias y funcionarios que dependen del Ejecutivo, ¿quieren competir? Váyanse. ¿Cómo lo ves? El único que se ha ido ha sido Durazo hasta ahorita. ¿Crees que se vaya a ir alguien más? Sí, creo que se van a ir más. Creo que se van a ir yendo más conforme se van cerrando los tiempos y se van acercando los tiempos electorales. Y sé que Martín va a decir, es que el proceso de reacomodo de cuando se va alguien en la burocracia es muy complicado, pero hay que saber que venimos de un esquema en el que se utilizaban todos los recursos del Estado para hacer fraude electoral, para favorecer a un candidato, a un partido específico, en el caso de México, a dos partidos históricos. Y creo que es importante que la Cuarta Transformación marque la línea en esos términos, porque la Cuarta Transformación también significa eso, una transición electoral en términos de transparencia, en términos de cambiar esas prácticas políticas que todavía arrastran y que desafortunadamente no han cambiado los partidos de oposición ahora. Y a mí me parece justo, me parece sano, sobre todo por los recursos que manejan y por los lugares que ocupan. Ahora, dicho esto, las personas que se van no son automáticamente candidatas. No olvidemos que todavía hay un proceso interno en el partido, que Mario Delgado anunció hace 3 días el proceso por el que se darían las candidaturas, que todavía tendría que ser como se van a elegir los candidatos. Creo que la oposición ha manejado el discurso de, ya se va a ir, va a ser el candidato directamente. Eso no nos consta, eso todavía no lo sabemos, y hay que esperar a los tiempos del partido y a los tiempos electorales. Y como ese proceso lleva tiempo, pues a mí no me gustaría que alguien que está ocupando un cargo, pues también esté disputando dentro del partido si va a ser o no el candidato o la candidata. Por eso me parece sensato, me parece que va con la línea del presidente, me parece que es congruente con lo que es la Cuarta Transformación, y a quien no le guste, pues que no se salga y que se quede a cumplir sus tareas, y a quien no, que hay muchos compañeros que están en la función pública que me encantaría ver disputando algún tipo de representación popular para ser congresistas u otra cosa. Pues sí me parece que esa es la Cuarta Transformación, también es un montón de hay que cambiar estas viejas prácticas, ¿no? ¿Hay que cambiar esas viejas prácticas, Martín, o es un... A ver, es que no sé si hay algún derecho ahí de que la gente que pueda competir en cualquier momento por un cargo de elección popular, y si esto vaya en contra de que el presidente diga, bueno, sí, pero háganse del gobierno, si chocan derechos ahí, no sé, ¿cómo lo ves? Tú eres abogado, además, entonces explícanos. No, sí, o sea, sí hay un derecho, pero también, o sea, pues es el jefe del Ejecutivo y son empleados de confianza. Pues si te está diciendo tu jefe, vete, pues te vas.
Pero, o sea, lo que dice Estefanía, o sea, yo sigo argumentando, no en ese sentido. Sí creo que se paraliza y todo eso, pero aparte creo que la mejor campaña para cualquier aspirante es hacer bien tu chamba. Entonces, si hacen bien su chamba los superdelegados, independientemente si se quedan 2 o 3 meses más, y eso implica obviamente no robar, pues van a ser buenos candidatos. O sea, yo creo que el tiempo no tiene nada que ver en este sentido, ¿no? Pero independientemente de eso, y lo digo porque yo lo hice, yo era funcionario federal antes de ser candidato y mi mejor carta para ser candidato fue mi chamba en una delegación. Ahora, perdí, entonces no sé si eso quiere decir muchísimas cosas, pero pues, o sea, así le hice yo. Por eso no puede ser otra cosa y creo que los tiempos son los tiempos. Ahora, si quieren cambiar esto y el presidente tiene otra idea de las cosas y desconfía de todo su personal, ese es el mensaje que no me gusta. De que tienen derecho a hacerlo, sí. De que tienen la facultad de decirlo el presidente, también. Pero insisto, la mejor campaña es hacer bien su chamba. Lo único es que sí se dijo desde el principio, darle tanto poder a personas en los estados en detrimento al gobierno estatal, obviamente estás preparando candidatos. Y muchos de Morena dijeron, no, como crees, somos distintos, ellos no van a ser candidatos, los delegados federales ya son otra cosa, etcétera. Y vemos a muchos superdelegados queriendo ser candidatos. Eso tiene una palabra, se llama hipocresía. Pero a mí esa hipocresía no se me hace antes, insisto. Si haces bien tu chamba, vas a ser buen candidato y buen representante. Nada más no digan una cosa que no van a hacer. Ahora, ¿quién más crees que se vaya a ir? Porque también un poco lo que todo el mundo está empezando a hacer futurismos de quiénes se van a mover del gabinete, quiénes se quedan y demás. ¿Ves algún cambio que digamos, esté a la vuelta de la esquina? Evidente, no. Además del de Durazo. La verdad es que no, porque creo que el presidente no ve en el horizonte la necesidad de relanzar el gobierno o de hacer muchos acomodos, porque él piensa que va bien, aunque la verdad es que muchos pensamos que va mal. Él piensa que va bien y no sabe mover un ápice en su estrategia. Antes, lo que se hacía así era a los 2 años tener un cambio de gabinete para poder relanzar un gobierno y prepararte para las intermedias. Él piensa que va excelente, que vamos a crecer al 4% en algún momento y que el COVID ya se va a acabar. Entonces no creo que tenga necesidad de hacer creo que él no ve la necesidad de hacer un cambio. Hay muchas necesidades, por supuesto. Yo cambiaría la mitad o más. ¿Cómo lo ves tú, Ana Villagrán? ¿Cambiarías también la mitad o más? ¿Cómo ves este tema de más? Pues la vez pasada que hablamos del tema, disculparme porque yo dije que se tenía que ir en enero y pues ya aquí quedó claro que se tienen que ir en diciembre. Yo mantengo mi postura o sea, a mí no me gusta que se les esté exigiendo la salida antes, pero tampoco me gusta que después de salir, por ejemplo, como en el caso de Durazo, de una secretaría tan fundamental como es la de la seguridad pública, pues lo utilice como plataforma, habiendo dejado 60,000 muertos que ya corresponden a la Cuarta Transformación, y siendo el 2020 y habiendo sido el 2019 el año más violento en la historia nacional. No tiene cara, no tiene manera, no tiene ninguna tabla para decir soy un buen aspirante a gobernador. Lo vemos también, estos son nombres que se han filtrado en la prensa durante toda la semana. Ana Gabriela Guevara, cuando fue sumamente cuestionada, aunque ya salieron aquí a defenderla por el tema del fondo para el deporte de alto rendimiento, con un fideicomiso de esos que ustedes dicen que tocan y se les queman las manos, de 50.8 millones de pesos que no saben dónde quedaron. Entonces Ana Gabriela pues también puede ser cuestionada al respecto. Santiago Nieto, que fue destituido en un pasado como fiscal versus los delitos electorales, que ahora investiga lavado de dinero, que también dicen que tiene pretensiones electorales. La secretaria Rocío Nagle, que aspira a Zacatecas y que también pues lo más que nosotros, pues las personas que estamos como en la discusión pública sabemos de ella, pues es que es fan del presidente y creo que esa es su mejor carta. El tema de David Monreal que va para Zacatecas, es decir, ahí va a haber pues también tiro en Morena, como también hay tiro en el PAN y seguramente va a haber tiro en el PRI, pero pues estamos hablando de los funcionarios que el presidente está pidiéndoles que se retiren, ¿no? De Pablo de Veracruz. Bueno, ahí me equivoqué, pero también trae pretensiones electorales. Pablo Amílcar Sandoval, que ya fue señalado varias veces en la prensa nacional por utilizar dinero como superdelegado para promover su imagen personal, que como bien y puntualmente lo ha señalado Martín, y todo este programa me la pasé diciendo eso.
El tema de que los superdelegados lleven ya 2 años promocionando su imagen personal a partir de una función que inventó el presidente, pues es algo grave. Indira Vizcarro, también superdelegada de Colima, Víctor Castro Cosío, superdelegado en Baja California Sur, y aquí en la Ciudad de México observamos a la alcaldesa Laida Sansores, que dicen que quiere ir por Colima. Entonces, pues son varios personajes que traen un historial que se tiene que observar porque ahora quieren brincar a otro cargo. Claro. A ver, ¿quién levantó la mano? Levantó la mano Veloz, ¿verdad? ¿O solamente estabas queriendo? A ver, adelante. No, perdón, Alejandro. Ajá. Ya me arranco. Sí, por favor. No, que no hay un criterio estandarizado en los requisitos de elegibilidad a nivel estado por estado. O sea, en cada constitución local se establecen distintos requisitos, como el plazo al que hay que separarse con respecto del día de la elección. Pero a nivel federal sí hay un criterio, que es la elección intermedia de los diputados federales, en donde legalmente se tienen que separar de sus funciones 90 días antes del día de la elección. Y esto solo en lo que respecta a algunos de los organismos a los que la Constitución otorga autonomía, INAIF, Banco de México, INE, perdón, o ser secretario o subsecretario de Estado o titular de algunos de los organismos concentrados o descentralizados de la Administración Pública Federal, y esto, repito, a 90 días. La decisión del presidente más bien tiene que ver para despejar cualquier duda de un uso indebido de la investidura pública o del cargo público. Sobre todo de inyectarle más certidumbre y más equidad en la contienda, porque efectivamente este es un gobierno que está muy presente en el territorio y efectivamente, como lo han dicho, suenan muchos delegados de los programas de bienestar para, con toda legitimidad, tienen aspiraciones políticas, pero sí, yo lo veo correcto, lo considero ético, que si tú estás presente en el territorio manejando recursos o programas sociales, pues sí haya una separación del cargo aún más antes que los plazos legales para dar certidumbre, mayor certidumbre y equidad en la contienda. Lo considero pues una medida adecuada. Y la otra también, pues como secretarios hay una alta exposición mediática, de comunicación, un amplio aparato que para prevenir cualquier duda de que se haya un uso indebido, pues también creo que es un llamado pues a la cordura y a separar la función pública de este año que va a ser eminentemente electoral. Ahora, Martín decía que el presidente piensa que va muy bien, efectivamente así es, pero también lo piensa el 60% de la población. Recordemos que este es el gobierno, el presidente más votado en la historia de México y el que más respaldo popular cuenta a la fecha. Y que su respaldo, por cierto, subió en la última semana, ¿no? Además, de acuerdo con la última medición, que creo que era de Alejandro Moreno en El Financiero. Veloz, levantaste la mano. Pues sí, iba a decir un poco en el sentido de la aprobación del presidente, que gracias al compañero por haberlo dicho. Ok. Bueno, ¿algún comentario extra? ¿Alguien quiere cerrar este bloque? Ana. Sí, hay nada más señalar que sí, que Rocío Nale es de Veracruz, pero que se ha filtrado que la quieren lanzar por Zacatecas porque es ahí donde ha hecho su carrera política. Entonces, cuando lo estaba exponiendo y Steph me corrigió, pues no me equivoqué, porque lo que dicen es que va por Zacatecas y que entonces va a haber tiro con David Monreal. Bueno. Ya. Pues no hay que leer chismes de WhatsApp porque nadie ha dicho. Sí, hay que revisar de dónde está sacando. La Gaceta Informativa del Partido Acción Nacional está muy atrasada en las noticias. Bueno, ya veremos este trascendido. Por cierto, también tienen ustedes de plazo hasta el próximo 31 si quieren competir por un cargo de elección popular. No es cierto. Hacemos una pausa y regresamos después de esta con la paparrucha de la noche para despedirnos de las y los panelistas de hoy. No te vayas. Estamos de regreso para despedirnos ya con la paparrucha de esta noche. Es cierto que mantener una buena higiene bucal puede prevenir contagios de COVID-19. Un nuevo método para prevenir la enfermedad se ha viralizado en las redes sociales. ¿Y cuál es este? Lavarse los dientes. Según el médico peruano, el aseo bucal extremo puede no solamente prevenir, sino hasta curar la COVID-19. Esto porque supuestamente lavarse la boca impide que el virus se multiplique en nuestro organismo. Pero esto es completo y absolutamente falso. Aunque una buena higiene bucal es importante para la salud, hasta ahora no hay ninguna evidencia científica de que lavarse los dientes prevenga o que cure esta enfermedad.
Lo que es verdad es que no lavarse la boca puede aumentar el riesgo de sufrir complicaciones en caso de contraer el virus. La guía sobre higiene bucal en tiempos de COVID-19, publicada por la Fundación Dental Española, advierte que los pacientes con COVID-19 que requieren ventilación asistida son más propensos a desarrollar complicaciones. Así que no caigas en paparruchas. Mantener una buena higiene bucal no previene ni cura la COVID, pero sí puede disminuir riesgos de desarrollar complicaciones y otras enfermedades, y además es altamente recomendable. Además, recuerda que el cuidado del cepillo de dientes es esencial para evitar que se convierta en un elemento de contagio. Lávate las manos antes y después de utilizarlo y no olvides enjuagarlo y secarlo bien, y sigue manteniendo, por supuesto, sana distancia y usando cubrebocas que cubra nariz y boca. Gracias por habernos acompañado esta noche en Punto y Contrapunto. Gracias, Martín. Gracias Martín. Gracias, Ana. Gracias, Estefanía, y gracias, Alejandro. Se quedan en la próxima semana con Mariana Hernández, que va a estar conduciendo. Yo los veo de regreso hasta la próxima, la que sigue, la del 9 de noviembre. La próxima semana, transmisión especial, por supuesto, por las elecciones en Estados Unidos. Por lo pronto, soy Genaro Lozano. Nos vemos todavía mañana en punto a las 11 para un nuevo Punto y Contrapunto. Descansa. Muy buenas noches.